realidad van de la mano. Tratar con una es tener que tratar con la otra. Y las dos son como primos hermanos o gemelos, si los podemos ver así. Pero mucha gente sufre hoy de la culpabilidad y de la vergüenza. Como seres humanos nos hemos hecho expertos en tomar malas decisiones. Esas malas decisiones tienen consecuencias en nuestras vidas. Muchas consecuencias son más sencillas, otras son más complicadas. Unas no duelen tanto, otras son catastróficas. Sin embargo, todos tomamos malas decisiones porque somos seres humanos. No hay nadie aquí que se libre de una mala decisión. Hay decisiones simplemente por torpeza, hay decisiones por pecaminosos que somos, hay otras decisiones que se toman por malévolos que alguien pudiera hacer. Y cada una de estas decisiones tendrá sus consecuencias en la vida. Y es por eso que este tema es bien importante. Hace años, cuando comenzamos la iglesia, tuvimos una hermana en nuestra iglesia que se cortaba los brazos y sufría bastante. Y no sabía en realidad cómo entrar a tratar de ayudarle. Ella buscaba ayuda, pero estaba un poco confuso del por qué alguien buscaría hacerse daño. Y comenzamos a abordar el tema de la consejería, comenzamos a hablar del pasado, comenzamos a tratar varios asuntos de su vida. Y unos casi 5 o 6 meses después, ahora sí descubrí el por qué ella sufría tanta depresión. Para cuando yo ya hablé con ella, tenía años de estar tomando antidepresivos, lo cual empeoró las cosas en ella, porque lamentablemente ningún medicamento puede curar algo en la vida de alguien. Muchas veces esto lo complica más. El medicamento anula los sentimientos de tal forma que al principio sienten alivio, pero al rato comienza a depender el cuerpo del medicamento. Hay muchos ajustes y tarde o temprano personas se sienten como totalmente desconectados con el mundo. Y recuerdo en una ocasión que me dijo ella, me dice, pastor, es que como quisiera sentir dolor, porque ahorita no siento nada, no siento ni felicidad, ni tristeza, no siento nada, y se sentía totalmente desconectada con todos los sentimientos que uno tiene normalmente. Pero después de hablar con ella y después de escucharla, y yo no encontraba el por qué. Y para mí, mucho más allá de nomás cubrir síntomas y tratar de nomás aliviar a gente de un dolor, como consejero bíblico siempre estoy más interesado en el por qué alguien siente lo que siente. ¿Por qué? Es más importante de qué terapia se le va a dar. ¿Cuál es la razón que alguien sufre? Es el poder abordar el cómo arreglar un problema. Y seguía escarbando y no encontrábamos. Y 5 meses pasan y estamos hablando y tratando de ver qué pasa hasta que por fin sale el por qué. Y el por qué, hermanos, no podría haber sido cubierto por ningún monto de medicamento. Nada iba a tapar el por qué. No importa qué tanto alguien se emborrache, no iba a tapar el por qué. No importa por cuántas drogas pudieran haber hecho, el momento que las drogas se iba a salir de su sistema, iban a regresar a la realidad y el por qué ahí iba a estar. Y el por qué es algo bien complicado, pero aprendí el gran poder de la culpabilidad que tiene muchas veces la culpabilidad en el ser humano. Ella comenzó a confesar y decir, pastor, cuando tenía 15 años me embaracé fuera de matrimonio. Dijo, cuando yo me fui, ella vivía en un pueblo chico, se fue a otro pueblo con un familiar hasta que dio a luz, y cuando dio a luz ella agarró su bebecita, que era una niña, y fue y la dejó en la estación de bomberos. Nunca para ver a esa niña jamás. Pasan los años y de repente fue salva. Y uno pensaría que el ser salvo iba a borrar el dolor del pasado, pero al ser salva ella, se dio cuenta con la realidad de su pecado, se dio cuenta de la realidad de lo que había hecho, y cada vez que se predicaba un mensaje sobre la familia,
cada vez que se predicaba un mensaje sobre cómo ser una madre, lo único que ella sentía era la culpabilidad de lo que hizo cuando tenía 15 años. Eso, aunque nunca se lo dijo a nadie por pena y por vergüenza, esto la llevó a, de una forma u otra, descomponerse en toda su vida. La forma que respondía a los problemas, la forma que ella reaccionaba a todos los problemas, la forma que ella trataba a sus hijos presentes, todo tenía que ver con esta culpabilidad que ella tenía de lo que había hecho cuando tenía 15 años. Es terrible cómo alguien puede llegar al punto de desear muerte, porque simplemente no trató con lo que había hecho. Y les vuelvo a decir, hermanos, yo no sé qué es lo que usted ha hecho, yo no sé qué mala decisión ha tomado, yo no sé en qué forma, qué pecado, qué tiene del pasado que a lo mejor te esté alcanzando hoy, pero el tema de la culpabilidad, el tema de la vergüenza, es algo muy real que todos se enfrentan de diferentes formas. Pero ya después de 20 años en el ministerio, ya lo puedo detectar más fácil. Esta historia que les conté sucedió cuando apenas tenía 6 años de ser pastor. Habían muchas cosas que estaba descubriendo en ese tiempo aún en forma de consejería y cómo se tratan ciertos problemas y de repente, ahora ya 20 años después, ahora sí hay muchas cosas que casi inmediatamente cuando estoy hablando con alguien, ya comienzo a detectar el por qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y cuando alguien llega a mi oficina, regularmente comienza a dar todas las síntomas. No, que eso está pasando, no, que no soy feliz, no, que estoy teniendo problemas. Y me dan un montón de síntomas y siempre se sorprenden cuando hago a un lado todas las síntomas y tengo que entonces tratar con las raíces. ¿Por qué? ¿Por qué es que tu vida está llena de problemas? ¿Por qué es que te sientes tan solo? Que puedes estar alrededor de 30 personas, pero te sientes solo, te sientes como que no hay nadie en tu vida. Puedes estar corriendo hacia un vicio y al terminar el vicio de todas maneras te sientes vacío, te sientes como que simplemente no satisface la vida como tanto lo buscas y todo tiene que ver con la raíz del por qué estás viviendo como estás viviendo. Quisiera tomar las siguientes 5 horas, no, son mentiras. Los siguientes minutos voy a decir nomás, para tratar de abordar el tema de la culpabilidad para que lo podamos comprender. ¿Cómo es que esto afecta y por qué es importante? Y hoy no vamos a terminarlo todo, nomás le voy a dar la introducción. Ya el otro domingo trataremos una sección y el siguiente domingo después de ese trataremos ya el final. Así que les animo que no se pierdan, si ese es un tema que le interesa, no se pierda los siguientes domingos porque estaremos hablando precisamente de eso. Pero hay que comprender por lo menos la introducción de ese tema. Y vean por favor aquí en la pantalla, la vergüenza causa que nos escondamos o que escondamos nuestra cara. Regularmente cuando hemos tomado una mala decisión y algo está pasando, lo primero que sentimos es el querer esconder la cara, no queremos darla. La vergüenza causa que no podamos ver a los ojos. Regularmente estamos apenados, así que vemos hacia abajo, no nos sentimos dignos o tratamos de esconder la cara, pero no queremos alzarla, no queremos hacer contacto de ojo. La vergüenza y la culpabilidad hacen que nos esclavicemos al temor de lo que otros piensan de nosotros. Esos son los sentimientos que comienza a arrojar. Ahora, culpabilidad, la culpa es un sentimiento de maldad, pecaminosidad y falta de estar a la altura que surge de nuestra conciencia. Ahora, es el discernimiento, por decirlo así, y la capacidad de evaluar nuestra conducta y llegar a la conclusión que hemos hecho mal. Cuando vemos la culpabilidad de esta forma, la culpabilidad es correcta entonces. Si hicimos un mal, pues entonces debemos de sentirnos culpables del mal que hicimos. Eso, no hay alivio para eso. Pues si hacemos el mal, pues debemos de sentir culpabilidad. Pero noten, por favor, la culpabilidad puede ser una herramienta enviada por Dios que le habla al oído con la verdad y lo motiva a arrepentirse y ser libre. Pero noten la falsa culpabilidad.
Es un enemigo cruel que se encuentra dentro de nosotros y que no nos hace más piadosos, sino que nos hace sentir una tristeza superficial que en verdad mata el yo, mata lo que nosotros somos. Y ahora, es un gran debate eso. Yo sí creo que existe una culpabilidad falsa. Luego estaremos desarrollando esto, aunque en el tema de la consejería bíblica hay unos que van a decir que no existen. June Hunt en su libro de consejería bíblica dijo lo siguiente: la verdadera culpa puede conducir a la libertad, mientras que la culpa falsa conduce a la esclavitud emocional, dejando a las personas paralizadas e inmovilizadas en su foso, mientras los muros se cierran silenciosamente a su alrededor. Y eso es bien importante poder comprender. Entonces, hay una culpabilidad que te lleva a Dios, a pedir perdón, a vivir en Dios. Hay otra culpabilidad que te va a sentir esclavizado a ti mismo. Y cuando es así, tenemos que descubrir por qué. ¿Por qué es que no puedes ser libre? ¿Por qué es que la culpabilidad te tiene atrapado y de dónde viene esa fuente? Porque puede venir de diferentes fuentes. Una cosa es decir, tú pecaste, tú mentiste y me siento mal y voy a Dios y pido perdón. La culpabilidad me condujo de esa forma. A quizás sentirme culpable de algo que a lo mejor en el momento puede salir fuera de mi control. Por ejemplo, puedo verme en el espejo y aunque no lo crean, esa no es la figura perfecta, ¿verdad? Entonces puedo verme en el espejo, me veo gordo y puedo sentirme culpable de que no estoy a la altura de lo que supuestamente debo de verme y puedo sentirme mal o hacer algo de ello. Entonces hay gente que a lo mejor se siente culpable, no necesariamente porque han pecado con Dios, sino que se sienten culpables por otras cosas. Ahora, si le hacemos caso a este mundo, si yo fuera quizás con un psicólogo, él me va a decir, no, pues debes de amarte a ti mismo. Así acéptate. ¿Para qué te sientes culpable de que eres gordo? Ámate a ti mismo y así sé libre y ser feliz. Y voy con un nutriólogo, me va a decir, pierde peso. Y si voy con un pastor, me va a decir, no, pues arregla tu vida. O sea, ¿por qué estás comiendo demasiado? Y la cuestión es que hay muchas cosas complejas que están sucediendo dentro de todo esto. Y dentro de todo esto hay libertad bíblica, hay verdad que podemos encontrar en Cristo y Él es el único que puede librarnos de esa congoja o esa culpabilidad que podemos estar sintiendo. Pero tenemos que detectar si nos sentimos culpables, ¿por qué nos sentimos culpables? Segunda de Corintios 7 nos habla de esas dos culpabilidades, de esos dos sentimientos. Dice Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Noten, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Noten que usa la misma palabra tristeza. La tristeza que viene de Dios, esa es la que me lleva a arrepentirme. Señor, soy culpable, he pecado. He hecho lo malo, por favor, perdóname. La tristeza que viene del mundo no funciona así. La tristeza que viene del mundo, el diablo nomás estaría interesado en que te sientas mal, pero no te conduce a arreglar tu problema. Solamente te conduce a que te autoataques, a que te sientas mal, pero no a la solución del problema. Bob Kellman, en su libro de consejería bíblica, dijo lo siguiente: Satanás busca llenar nuestras almas de vergüenza que separa, renuncia a la vida, tira la toalla. Pablo lo etiqueta como tristeza del mundo que produce muerte en 2 de Corintios 7:10. La vergüenza satánica implica desprecio y disgusto hacia uno mismo, que nos hace vaciarnos de toda esperanza de que Dios puede amar a un pecador como nosotros. La vergüenza condenadora nos convence de que Dios, por rabias justas, nos ha rechazado para siempre. La culpabilidad, según Dios, por otro lado, es la culpa que nos lleva a regresar a Dios. Es la culpa que nos acompaña a la gracia.
nos recuerda nuestra absoluta dependencia de la gracia de Cristo y nos invita a volver a casa con nuestro Padre perdonador. La vergüenza separa, el dolor conecta. Hermanos, entonces noten que tenemos que entonces comprender esto. Muchos pueden ser culpables de creer en la gracia de Dios, pero son culpables de vivir bajo el control de la culpabilidad y la vergüenza. Ahorita mi esposa cantó el especial, sin su gracia en mí. Ningún significado tuviera ese canto si verdaderamente cantáramos y dijéramos, no hombre, la gracia de Dios es buena, pero que ella estuviera viviendo siempre con remordimiento o con esclavitud por la culpabilidad que siente en su corazón. Entonces, la culpabilidad verdadera se refiere al hecho de que somos culpables y merecemos juicio. La culpabilidad verdadera es el resultado de una acción que hicimos, algo que no obedecimos a Dios. La culpabilidad verdadera es el resultado del pecado. Por eso quiero que vean ahí en Salmo 51, ya estamos abiertos ahí. Vean por favor conmigo el versículo 4, que ese es bien importante. Ahora, y la razón que hago mucho hincapié en toda la consejería que muchas veces se escucha por el mundo es que en realidad no es una consejería que conduce verdaderamente a arreglar un problema. Si hoy, por ejemplo, entrara David y yo no fuera cristiano, no conociera las escrituras, yo le hubiera dicho a David, fíjate que no te preocupes, cometiste adulterio, pues fíjate, mereces ser feliz. Y pues no te autocondenes, tú nomás acepta esto como algo de la vida. No tiene chiste de que te autocastigues, ya hiciste mal, ni modo, pues ámate, acéptate y todo lo demás. Sin embargo, noten lo que David está diciendo en Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces aquí David está reconociendo, yo he pecado contra ti, yo soy culpable, no fui fiel a tus mandamientos. Esta culpabilidad que siento es digna. ¿Por qué? Porque desobedecí. Y eso es la culpabilidad en la que nosotros como cristianos queremos siempre aceptar. Ahora, vean la culpabilidad falsa entonces. Si comprendemos qué significa la culpabilidad correcta, que esa es la que me conduce a Dios, me conduce a pedir perdón. Además, no importa qué es lo que usted ha hecho, no hay un pecado que es tan grande que Dios no puede perdonar. No hay algo tan oscuro que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Es el diablo el que muchas veces obra en el corazón de alguien para convencerlo que es muy sucio para Dios, que es muy pecador para Dios, que su vida ya no puede cambiar, y el diablo lo usa para que la persona, sintiéndose mal, pueda conducir su vida de mal a peor. Porque de todos modos, si yo sigo siendo sucio, pues ¿para qué trato de vivir para Dios? Ya la regué, mejor me voy al mundo. Y eso es lo que el diablo busca al tratar de convencernos de esa falsa culpabilidad. Entonces vean, para establecer, existe una falsa culpabilidad, existe una culpabilidad falsa. La culpabilidad falsa tiene su base en la condenación propia. Ahora, noten que si hice algo y me siento culpable y me autocondeno, entonces eso debe de llevarme a Dios. En la falsa culpabilidad, para que lo podamos comprender, voy y pido perdón. No sé, Señor, mentí, perdóname. La culpabilidad falsa es entonces cuando ya pedí perdón, pero no acepto el perdón de Dios. Entonces comienzo yo a sentirme y mi conciencia, los sentimientos dentro me comienzan a decir, eres un mentiroso tú. Vas a tratar de decir la verdad, pero tú eres un mentiroso. Tú fracasaste, tú eres un mentiroso. Entonces, al convencerme, al autocondenarme, mejor voy a mentir, pues de todas maneras soy mentiroso. Y es así como la falsa condenación comienza a afectar la forma en que nosotros vivimos. ¿Nunca han estado en un pleito matrimonial? Y cuando se están, por no decir peleando, están en un debate, regularmente uno, el que ya está por tirar la toalla, dándose por vencidos, ¿con qué piensas esto de mí? Ahora sí te voy a enseñarlo. Y comienzan con esas amenazas como diciendo, voy a ser peor de lo que me estás amenazando. Eso es lo que la falsa condenación hace en nosotros.
de que nos sentimos que Dios de todas maneras ya nos ve mal porque mentí, porque robé, porque hice cualquier cosa. Así que como Él me ve así, pues entonces ni para qué tratar de vivir bien para Dios, porque de todas maneras Él ya me ve mal. Y la falsa culpabilidad entonces me lleva a vivir incorrectamente. La culpabilidad falsa, noten, es aquella que sigue culpando, aún después de que has pedido perdón. La culpabilidad falsa te mantiene en esclavitud a la vergüenza, temor y enojo. Entonces, eso es lo que la falsa culpabilidad termina siendo. Pero ahora veamos la diferencia entre condenación y convicción, porque tenemos que saber que hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Por ejemplo, la condenación apunta no solo a nuestro fracaso, sino a nuestra persona. Una cosa es decir, pecaste contra Dios, mentiste. Y otra cosa es decir, mentiste, tú eres un mentiroso. Y eso es lo que la condenación hace cuando somos condenados. Noten, la condenación solo apunta a nuestro fracaso, pero evita la solución. La culpabilidad correcta te lleva a Cristo para recibir perdón. La culpabilidad falsa nomás te dice lo que hiciste, pero no te conduce a nada. Nomás te conduce a un sentimiento que te deja por sí solo, aislado, te deja depresivo, te deja enojado, triste, porque la culpabilidad produce un montón de diferentes sentimientos. Te comienzas a apartar, comienzas a desconectarte, ya no sabes cómo dirigirte, porque esta condenación falsa entonces te va a decir lo que hiciste, pero nunca te lleva a cómo solucionar el problema. Noten, la condenación solo apunta a lo que no somos sin apuntarnos a Cristo. Entonces, quizás usted puede estar hoy pensando, fíjate, eso suena muy similar a lo que yo estoy sintiendo. Me he sentido mal, pero nunca esta maldad me ha acercado a Cristo. A lo contrario, lo que yo siento como que quiere jalarme lejos de Cristo. Porque eso es lo que el diablo quiere hacer en todos nosotros. Ahora, si usted es cristiano, ha nacido de nuevo, se ha arrepentido, le ha pedido a Cristo que le salve, la Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora es un versículo tan conocido, sin embargo, no todos lo aplican porque hay muchos cristianos que aún se sienten condenados. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, quizás si usted está aquí hoy y no tienes la certeza que la salvación es tuya, no sabes qué va a pasar contigo cuando mueras. Debes primero hacerte un hijo de Dios, debes de nacer de nuevo, debes de recibir la salvación de Cristo, porque esta promesa es para los que ya están en Cristo, de no recibir condenación. Pero luego entendemos algo acerca del diablo. Vean Apocalipsis 12:10 aquí en la pantalla. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Noten, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿qué es lo que el diablo hace ahorita? Acusa a los hermanos, acusa al cristiano. El diablo se ha hecho un experto en venir a su vida y comenzarle a decir todo lo que no eres, todo lo que no has hecho, todo lo que no has vivido, todos los fracasos del pasado. Él es un experto en recordarte todas estas cosas, porque lo que el diablo quiere lograr por medio de esto es de que ustedes y yo nos alejemos de Dios porque nos sentimos que, ¿cómo Dios va a aceptar a alguien como yo? ¿Cómo Dios va a aceptar a alguien como yo después de tanto fracaso que soy, después de nunca cumplir con sus expectativas? Entonces, por naturaleza, el creyente se aleja de Dios porque dice, no soy digno, no puedo. Y el diablo entonces comienza a ganar. Porque si piensas que Dios no te acepta, ¿sabes quién sí te acepta? El diablo. Y por automático los cristianos, en lugar de vivir para Dios, comienzan a vivir para el diablo, porque saben que aquí sí solo aceptan, pero ellos se sienten que Dios no, y esa es una mentira del diablo. La convicción, noten, del Espíritu Santo es lo que Dios usa para llevarnos a Cristo y confesar el pecado. Juan 16:8, la Biblia nos dice,
Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de, ¿qué dice? De justicia y de juicio. El Espíritu Santo de Dios no viene en mí y no me convence a mí de lo bueno que soy. No viene el Espíritu Santo para convencerme que yo soy lindo y que me debo de amarme a mí mismo y aceptarme a mí mismo. No, el Espíritu Santo de Dios viene para convencerme del pecado. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios hace esto, el Espíritu Santo me conduce entonces a Dios, quien me puede perdonar de ese pecado. Si ven la diferencia entre lo que hace Dios y lo que el diablo está tratando de hacer, la convicción, noten, es una tristeza piadosa que Dios usa para producir arrepentimiento. En Romanos 2, versículo 4, la Biblia nos dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces la Biblia nos dice, estás ignorando el hecho que la benignidad de Dios es la que te lleva al arrepentimiento. Y quiero que vean, hermanos, porque Dios trabaja tan diferente. Es polos opuestos, el sistema de este mundo y Dios. Este mundo está buscando que todo mundo viva como en una pretensión, en una Disneylandia eufórica. Pero no Dios. Qué curioso, ¿verdad? Que aquí dice que estamos ignorando que la benignidad de Dios no te lleva a la felicidad, no te lleva a buenos sentimientos, no te lleva a amarte a ti mismo. La benignidad de Dios te lleva a un arrepentimiento. Porque Dios sabe que tú serás más feliz, emocionalmente más estable, si tienes una relación saludable con Él que inicia con un arrepentimiento, que con alguien que tienes que terapiarte y aceptarte sabiendo que estás mal, pero de una forma u otra estás como justificando el mal que haces como parte de tu persona. Ay, es que pues ni modo, es que así soy, ni modo. Y eso es lo que el mundo quiere ofrecerte, pero Dios te quiere ofrecer algo más superior a esto, y es arrepentimiento. ¿Quieres cambiar tu vida para que ya no te sientas mal? Acércate a Cristo. Él es el que te va a guiar a las decisiones que debes de tomar para que entonces disfrutes tu vida correctamente. Viviendo para el yo solamente te va a llevar a más tristeza. Si vives para ti, serás más depresivo. No hay nada en este mundo que te pueda mantenerte feliz como lo buscas. Es por eso que hay tantos vicios y tantas cantinas y tantas drogas y tantos medicamentos disponibles, porque gente está buscando una forma de huir, no de enfrentar. Y hay muchas cosas que Dios quiere darte, pero tendrás que enfrentar aquello que te está tratando de esclavizar. Cuando hablé con la hermana que les estaba diciendo, tuvimos que hablar, no había forma. Yo le dije a la hermana para tratar de ayudarle, le dije: hermana, vamos a hacer esta cosa, vamos a ver si es posible que llames a las oficinas de bomberos donde dejaste a la niña, y vas a hacer todo humanamente posible para poder arreglar cuentas con lo que hiciste. ¿Para qué? Para que fuera libre ella. Para que ella no debería pasar 24 horas más pensando: ay, qué terrible, si le pasó eso y lo otro. Dije, pero si no es posible, vas a tener que entonces descansar en la gracia de Dios y dejar eso una vez por todas. Y se me quedó viendo, le dije: si vamos a proceder en esta consejería, necesitamos continuar en el camino correcto, el camino que lleva a libertad, no al camino que te va a llevar a más esclavitud. Me dice: ok, pastor, pasó 2 semanas y no se pudo hacer nada, no pudo averiguar nada, no pudo hacer nada correspondiendo a su hija. Entonces nos sentamos, ella estaba llorando, le dije: hermana, entonces hay que orar. Hay que orar para que usted ahora sí acepte el perdón de Dios, acepte lo que Dios te quiere ofrecer para que pueda ser libre. Porque ya no hay nada que puedes hacer. Entonces, cuando no hay nada, pues no hay nada, no se puede hacer nada. Entonces tienes que descansar en la gracia de Dios.
Pero lo que el diablo quiere hacer es que ella todos los días de su vida viva esclavizada a un acto, a algo que hizo desde los 15 años. Pero Dios no quiere esto. Mira, hermanos, he hablado con cristianos que antes de hacerse cristianos abortaron hijos. Luego se hacen cristianos y viven con un remordimiento grande que asesinaron a otro ser humano. Y yo siempre les digo, mira, la Biblia está llena de asesinos que fueron perdonados. La Biblia está llena de perversos que fueron perdonados. La Biblia está llena de adúlteros que fueron perdonados. La Biblia está llena de ladrones que fueron perdonados. El problema, hermanos, no es con tu pecado, el problema es que no entiendes quién es Dios. Porque cuando comprendemos quién es Dios, no hay razón de por qué andar arrastrando culpabilidad. Pero el diablo es astuto y él quiere esclavizarnos a una esclavitud que no tiene nada que ver con nuestro presente, pero el diablo quiere mantenernos lejos de Dios. Vean, por favor, la condenación dice, tú eres un fracaso. ¿Ves lo que has hecho? Mientras que la convicción dice, hiciste mal, ven para perdonarte. ¿Sí ven la gran diferencia en cómo Dios obra, cómo el pecado obra? Pero Dios jamás quiere mantenerte a la distancia para no perdonarte. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere restaurar nuestra vida. La Biblia nos dice en Isaías 30, versículo 18, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios es un Dios justo, la Biblia nos dice que Él espera para mostrar misericordia, hermanos. Dios, hermanos, tenemos un buen Dios y hay una gran diferencia. Déjales enseño esto aquí en la gráfica. Esto estará en sus notas la siguiente semana. No la pasamos ahorita para que no la pierdan y pasaremos las notas la siguiente semana. Pero hay una gran diferencia entre lo que es la culpabilidad correcta, la que te conduce a Dios, y la culpabilidad incorrecta que te conduce a vivir en enojo, en coraje, en depresión, en toda clase de sentimientos mixtos que uno tiene. Entonces, la forma en que la culpabilidad nos afecta viene con una variedad increíble. La culpabilidad llega a formar parte de nuestro sentido de humor muchas veces. Hay personas que no pueden disfrutar la vida porque su sentido de humor es uno opaco que se siente triste, pero no para vida, triste para muerte. Siempre se sienten culpables y ya no pueden disfrutar la vida porque se sienten culpables. Vean esto, por favor. Alguien puede decir, no hay un minuto que pase que no me culpo por todo lo malo que está sucediendo en mi familia. Eso es algo que a mí se me dijo directamente así. Esta culpabilidad es terrible. La persona que me lo había dicho descubrió que estaba haciendo unas cosas mal en su trabajo. Y como estaba haciendo unas cosas mal en su trabajo, él estaba viendo en su punto de vista el juicio de Dios en su familia. Y él se sentía mal y estaba diciendo, todo lo que está pasando mal en mi vida es mi culpa y cada minuto que pienso en eso, estoy sintiendo eso, es un shock lo que él estaba sintiendo. Muchas veces cuando alguien comete adulterio y el matrimonio, la familia está a punto de perderse, es fácil sentirse culpable por todas las cosas que están pasando. Y muchas veces una esposa con un corazón quebrantado, si ella fue la que cometió adulterio, va a sentirse culpable de todo el dolor que toda la familia esté pasando. Cualquiera que sea el caso, alguien que se siente así, quizás necesite pedir perdón o quizás necesite aceptar el perdón, cualquiera que sea de esas dos cosas. Pero también va a faltar algo, y eso es lo que se llama la palabra restitución. Quiere decir que se tiene que pagar de regreso. Ahora, muchas veces cristianos van a sentirse culpables, no importa qué esté pasando. Si yo, por decirlo así, le robé, no sé, al hermano Pedro que aquí está enfrente, si yo le robé a él, quiero que vean cómo esto funciona y supongamos que arreglo cuentas con Dios, ¿no? Yo estoy sentado ahí donde ustedes están, llega, no sé, otro pastor y predica sobre el robo, yo por naturaleza me voy a sentir bajo convicción.
Me siento mal porque se está predicando algo que yo sé que hice. Pero aquí va lo que muchas veces las personas no comprenden. ¿Qué hace la persona típica? Va, dice, Señor, perdóname que yo le robé al hermano Pedro. Entonces, imagínense, quiero que se imaginen. Entonces, pero yo nunca le doy el dinero de regreso. Yo nomás pido perdón aquí con Dios. Entonces, cada vez que alguien predique sobre el ladrón, adivinen lo que yo voy a sentir. Que soy ladrón, que soy culpable. Y en este caso no hay un monto de amor a mí mismo que va a cubrir el mal que yo hice. Cuando la Biblia habla de restitución, habla entonces de que tengo dos deberes aquí. Arreglarme con Dios y arreglarme con Pedro, porque yo le robé a él. Ahora, a lo mejor usted pensando, no, pero no debe de ser así. ¿Qué tal si yo le robo a usted 10,000 pesos? Y yo llegue con usted y le diga, fíjense hermanos, pues ya me arreglé con Dios, así que todo está bien. Ustedes dijeran, pues sí, mientras que estés arreglado con Dios. No, a mí dame mis 10,000 pesos, allá tú y Dios. Y muchas veces, hermanos, gente cuando está así, que no quiere arreglar cuentas, ¿saben cómo quieren arreglar cuentas? Huyendo. Y puedes huir al otro lado del mundo. Y vas a estar en China. Y un pastor chino un día va a predicar contra el ladrón. Y cuando predique allá contra el ladrón, ¿sabes lo que vas a sentir en tu corazón? Soy ladrón. ¿Y sabes por qué? Porque cuando pudieras haber arreglado cuentas, no lo hiciste. ¿Sabes por qué es tan importante tener cuentas claras con familiares? Porque si se muere tu tío, tu tía, tu papá, tu mamá, y no arreglaste cuentas con ellos, vas a sentir un vacío el resto de tu vida, porque vas a estar pensando, hubiera arreglado cuentas, hubiera hablado, hubiera pedido perdón, hubiera confrontado. ¿Por qué? Porque no importa qué pase, puedes huir hasta el fin de la tierra, pero si sabes que hiciste mal, el corazón, la culpabilidad va contigo. No la dejas aquí en Hermosillo, donde quiera que estés. Va a estar ahí hasta que no arregles cuentas. Y muchas veces arreglando cuentas con Dios se arregla todo el problema. Pero otras veces vas a arreglar cuentas con Dios y vas a tener que agarrar tu celular y arreglar cuentas con alguien más. Por eso muchas veces le he dicho a la Iglesia Bautista de Hermosillo, después de una predicación, quizás el siguiente paso para su vida es agarrar su celular, salir afuera y pedirle perdón a alguien. Porque nunca vas a estar feliz, nunca vas a ser libre de ti mismo. No importa cuántas cervezas te tomes, no importa qué tan fuerte el medicamento sea, no importa cuántas drogas hagas. Nada puede aliviar la culpabilidad hasta no hacer cuentas claras con gente. Arreglarme con Dios y si es posible, arreglarme con Pedro. Entonces, ¿pero qué pasa si ya Pedro no existe? Supongamos entonces que en mi vida yo le robé a Pedro y de repente, no sé, yo llego a Cristo y quiero arreglar cuentas y yo ya no encuentro a Pedro. Cambió su número, se fue de otra ciudad. ¿Qué hago entonces? Porque yo siento la convicción de que hice mal. Después de haber hecho todo humanamente posible para arreglar cuentas con Pedro, tengo que descansar en Dios y decirle, Señor, quiero arreglar cuentas con Pedro. Si tú metes a Pedro en mi vida otra vez, yo quiero hacer lo correcto, pero yo ya no sé cómo localizarlo. Y descansar en Cristo. Amén. Hay muchos que no han hecho todo lo posible humanamente para arreglar cuentas y por eso cargas la congoja, por eso cargas quizás el dolor todavía en el corazón. Noten, por favor, las personas llenas de culpa suelen ser muy sensibles al rechazo, incluso cuando es sutil. ¿Por qué? Porque es muy difícil para alguien que se está autocondenando que sea fuerte emocionalmente. Si ustedes, no sé, voy caminando y me sacas la lengua, o lo que sea, yo voy a llegar a mi casa, voy a descansar bien, no hay problema. Pero alguien que tiene una lucha con culpabilidad, como ya es sensible, como se siente rechazada por Dios, se siente rechazado por todos, cualquier cosa y se desmoronan emocionalmente.
Eso es algo que sucede y muchas veces gente no sabe cómo detectar lo que está pasando. Pero lo que está pasando es que como se sienten tan condenados en sí mismos, que ya cualquier cosa, cualquier mirada, cualquier accidente, no sé, todo lo toman tan personal porque ellos piensan es todos contra mí. En mi blog acabo de escribir un artículo sobre el cristiano que vive a la defensiva. Les animo que lo lean. Si acaso así vive usted, siempre con la sospecha de todo mundo, puede ser de gran bendición a su vida, para que no viva siempre a la defensiva. Entonces, acabo de subirlo. Pero aún esto, hermanos, la culpabilidad también se puede usar como una arma. Y ahorita les voy a explicar cómo. Cuando prediqué sobre cuando gente está atrapada en un abuso sexual o los sentimientos después de haber sido abusado sexual, cité mucho a un autor que escribió un libro acerca de eso, Dan Allender. Y Dan Allender en su libro también que habla sobre estos dolores emocionales, dijo algo acerca de la culpabilidad que se me hace importante notar el día de hoy. Dan Allender dijo lo siguiente, noten, el desprecio por uno mismo culpa algún defecto de uno mismo en lugar de afrontar el daño causado al otro. La culpabilidad es, de hecho, un esfuerzo perversamente egocéntrico por escapar de la herida y del potencial de juicio. Si me lastimo lo suficiente, ¿cómo te atreves a hacerme daño o a pedirme más que el odio que ya me he acumulado? Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Está diciendo que hay personas que van a usar la culpabilidad como una arma para su autodefensa. En otras palabras, supongamos entonces que, no sé, que fue, que viene Pedro y me encuentra a mí, yo le robé a Pedro, él viene para buscar sus 10,000 pesos que le robé, y supongamos que yo no tengo la intención entonces de hacer restitución, pero sí me siento culpable y vivo todos los días, ¿cómo le pude robar? Soy un ladrón. Oh, no, ¿cómo voy a orar a Dios si Él no me va a aceptar así? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si ahí todos saben que soy un ladrón? Entonces, llega Pedro y me hace la pregunta, oye, ¿dónde está el dinero? Y yo comienzo, mejor mátame, Pedro, mejor cuchíllame. Prefiero morir que seguir así. Ya mátame. ¿Sabes lo que en esencia estoy haciendo? Estoy evitando hacer las cosas bien por medio de la lástima propia. Muchos se han acostumbrado a arreglar sus problemas de esta forma. Si me tiro tanta tierra a mí, ¿cómo te atreves tú a tirarme un poquito de tierra si yo ya me estoy autocrucificando? Pero haciendo eso, escúchenme, no están arreglando problemas. Eso es lo que gente trata de hacer para evitar afrontar un problema. Si de todas maneras, ya cuando viene Pedro para arreglar el problema, sí, lo único que tengo que hacer es tratar de manipularlo emocionalmente, hacerlo sentir que yo ya me estoy autocrucificando. Eso es con la esperanza que Pedro diga, pues mira, ya se siente mal el pastor. No, entonces le voy a perdonar los 10,000 pesos porque mira, ni modo de agregarle más agravio. Amén. ¿Cuántos no conocen a gente, no levanten la mano, que han tratado de arreglar problemas así, usando lástima propia? Pero así, hermanos, no se arreglan los problemas. Eso es lo que el diablo quiere usar como para no tratar correctamente con nuestros problemas. Muchos psicólogos tratan de asumir que toda culpabilidad es mala. Dediqué muchas horas y tengo varios libros y artículos y todo que como consejero siempre estoy leyendo. Me gustó mucho lo que dijo Mark Minning en su libro de consejería. Dijo lo siguiente, noten por favor. Lamentablemente, algunas teorías en psicología, especialmente aquellas más propensas a atraer la atención de los medios, a veces socavan la culpabilidad saludable, asumiendo que una buena salud mental significa tener siempre pensamientos positivos sobre uno mismo. Esta visión trillada de experiencia humana está cambiando a medida que hallazgos recientes en psicología han demostrado
que la culpa puede tener implicaciones positivas. ¿Sabes cuáles implicaciones positivas? Un cambio verdadero de vida. Porque cuando verdaderamente tengo que cambiar, pues tengo que cambiar. No hay un monto de superficialidad que le podemos decir a alguien, si bueno, yo sé que eres grosero con tu esposa, pero ni modo, pues ámate si eres. No, debo de sentirme mal para no ser grosero con mi esposa. Y la positividad que sale entonces de esa culpabilidad es que si es verdadero, nos lleva a un cambio de vida. Si es falso, te lleva a un rincón, en una cueva, alejados de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere. La culpabilidad entonces dice, hice algo mal, te lastimé profundamente y me siento muy mal por esto. La vergüenza, la condenación va a decir algo así. Soy una mala persona y me siento muy mal conmigo mismo. La diferencia es yo tratar de arreglar a nomás hablar de un sentimiento que yo tengo y ahí se va a quedar. De seguro, hermanos, el diablo quiere usar la culpabilidad para alejarnos de él. Neil Anderson dijo en su libro, La gracia que rompe todas cadenas. Él dijo lo siguiente, es obvio que muchos creyentes en Cristo viven con cierto grado de culpa. Esforzarse mucho, pero no dar la talla. Es muy probable que algunos estén luchando con su concepto de Dios, creyendo que Él está examinando cada uno de sus movimientos con un coño constante de desaprobación y pensando, ¿cuándo se pondrán manos a la obra? Y así se sienten muchos, que Dios está como con una lupa, es lo que Él está diciendo, que nomás nos está observando y criticando. Y entonces ahora veamos esta sección ahora de la introducción, comprendiendo la culpabilidad. Y tenemos que comprender la culpabilidad. Y como le digo, todo esto es la pura introducción. Muy bien. Tenemos que poner esto como cimiento para poder comprender lo que viene, que ya es ahora sí una enseñanza bíblica de cómo vencer este tipo de culpabilidad. Pero eso nomás es como el cimiento para tener todo esto comprendido. Noten, por favor, bíblicamente hablando, la culpa es el estado de una persona que ha hecho algo en contra del mandamiento de Dios. Y para poder comprender entonces la culpabilidad, eso es una culpabilidad correcta. Estás en desobediencia con Dios, qué bueno que te sientes mal. Pero que eso te conduzca a Cristo para pedir perdón. Porque no es bueno sentirte bien haciendo el mal. Amén. Sí estamos comprendiendo eso. Entonces, en respuesta natural es muy importante. Qué bueno que se siente uno mal. Hay cosas que yo ya aprendí de mis hijos. Pues miren, tengo 5 hijos. Yo ya sé, por ejemplo, esta mañana, ¿quién fue? Ana entró a mi oficina, entró y se fue. Yo estaba estudiando y entra, y corrió otra vez. Cuando yo me volteo, inmediatamente, inconscientemente, los niños no saben mentir como ya muchos de ustedes se han hecho expertos. Pero Ana voltea y se queda paralizada. Inmediatamente su cara me dijo que está haciendo algo en contra de su conciencia. Dije, Ana, ¿qué estás haciendo? Nada, agarrando un popote. Y comenzó a caminar, ya no me quería ver en la cara. Porque ¿qué hace la culpabilidad? Ella ya se está sintiendo que se va a meter en problemas. Dije, pero Ana, ¿qué? Le dije, espérame, ¿por qué te quieres ir tan rápido? Y qué curioso, ¿no? Cómo los niños actúan como cristianos. En lugar de acercarse a Dios, pedir perdón, decir, Señor, sí, perdóname, hice esto. Ella está tratando de huir con lo que está haciendo porque no quiere enfrentar el problema. Entonces, ¿qué estás haciendo? No, pues le dije, ¿cuántos has agarrado? Lo que ella pensó, nunca pensó, y no le enseñan, que hubiera sido más fácil entrar una sola vez, agarrar 5, que eran, ¿cómo se llama? Palillos esos para mezclar el café y irse. Pero ella agarró uno, se metió, agarró otro, y ella pensó, esa es la forma más despistada de hacerlo. Si ella hubiera entrado nomás a agarrar los 4 y se hubiera ido, no lo hubiera notado. Pero el hecho que estaba entrando y saliendo, pero una vez más les digo, esto, hermanos, es algo correcto, debe de sentirse. Hubiera un problema y íbamos a considerar a alguien un psicópata, alguien que es capaz de hacer algo malo,
y no sentir nada de remordimiento. Gente que llega a este nivel puede matar a alguien y no sentir nada de tristeza por algo que acaba de hacer. Gente normal tenemos una conciencia, y eso lo vamos a estar viendo el siguiente domingo, cómo la conciencia afecta nuestra culpabilidad y cómo esto nos debe de llevar a Cristo. Pero en realidad, hermanos, bíblicamente hablando, es correcto sentirte mal si estás desobedeciendo a Dios. Es correcto esto. Ahora, déjales doy un ejemplo bíblico, y si ustedes quieren abrir en sus Biblias ahí, porque vayan al libro de Levíticos, va a salir también aquí en la pantalla, pero ya que no tienen sus notas ahí, les invito a que los abran para que puedan comprender juntos lo que dice la Biblia acerca de lo que es las ofrendas aquí de culpabilidad, de culpa. Levítico 5, comenzando en el versículo 5. ¿Estamos ahí todos? Noten por favor, dice lo siguiente. Cuando pecaren alguno de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, un cordero, una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote lo hará expiación por su pecado. Deja nomás pausar y clarificar esto, que Cristo, como Él fue el último sacrificio, nosotros no sacrificamos animales a Dios. Cristo fue el último sacrificio. Esto nomás es para mostrarle cómo se arreglaban problemas entre uno y Dios, porque la Biblia comienza a hablar y dice, mira, les voy a decir cómo arreglar cuentas cuando son culpa o cuando son culpables, cuando tienen un sentimiento de culpabilidad. Ahora vayan al capítulo 6, ahí todavía se nos clarifica un poco más cómo se arreglan cuentas. Levítico, capítulo 6, vean comenzando en el versículo 2, nomás para que puedan ver. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciera prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, versículo 3, noten, habiendo hallado lo perdido, después, ¿qué dice? Lo negare. Es como cuando alguien se encuentra dinero tirado. Oye, nadie vio mis 500 pesos, ya está. No, nadie. Y ahí lo traes. De eso está hablando. Muy bien. Noten, por favor, dice, y jurare en falso, en ninguna, noten, en algún de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿cuál es esa palabra que existe ahí? Restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia. Fíjate que aquí está hablando hasta cuando hablas mal de alguien. Calumnia. O el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Noten, versículo 5. O todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de expiación. Entonces, ya la Biblia está diciendo, mira, si tú hablaste mal de alguien, robaste, mentiste, lo que hayas hecho contra alguien, tienes que restituir. Esto quiere decir, tienes que hacer lo correcto con ellos, tienes que pagar, tienes que dar. Hablaste mal, pide perdón. Robaste, da el dinero. Pero arréglate con el ser humano. Pero noten versículo 6. Y para expiación, ¿cuál es la palabra ahí? Y para la expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Ahora, qué curioso otra vez. Nos acaba de dar una lista. Si tú te encuentras algo y no lo entregas, tú hablas mal, has causado un problema, estás calumniando esto y lo otro, ve y haz restitución con ellos. Pero luego dice, pero para quitarte la culpa, entonces vas a tener que hacer también un sacrificio para Dios. Porque una cosa es arreglarme con Dios y otra cosa es arreglarme con el ser humano. Puedo arreglarme con el ser humano y no arreglarme con Dios. ¿Sí están viendo la diferencia? Que entonces muchas veces el ser humano puede tener culpa
porque no he arreglado las cosas con el ser humano. No le regresé a Pedro el dinero que le robé. Entonces todavía me siento culpable de algo que no he hecho correcto. Mi conciencia me sigue acusando. O puede ser que yo ya me arreglé con Pedro, pero nunca arreglé cuentas con Dios. Porque robarle a Pedro era también pecar contra Dios. Y Dios me está tratando de llamarme a mí por medio de la culpabilidad correcta a que vaya, Señor, fíjate que le robé a Pedro, perdóname, he pecado contra ti. Para poder ser libre de culpa, hermanos. Ahora, la culpa buena nos hace ver nuestras fallas. Pero como todo, el diablo hace que la culpabilidad sea como una cadena esclavizante cuando no se hacen las cosas bien. Vean, por favor, toda culpabilidad por causa de la desobediencia a Dios es correcta y tiene que ser tratada. Cuando gente se siente atrapada en esa culpabilidad, nosotros apuntamos a la provisión que Dios ha dado para pagar nuestro pecado, que fue Cristo. Gracias a Dios, hermanos, yo no soy su juez y usted no es mi juez. Tenemos nuestro Dios que es nuestro juez. Además, Él ya ha juzgado muchas cosas. Por eso, yo sé, si yo voy a asaltar un banco y alguien me dice, eso está mal, hay muchos que se ponen a la defensiva. Pues Dios nomás es mi juez. En estos casos, Dios ya te dice, ladrón, eso no es correcto. Muy bien, entonces, no debemos de vivir a la defensiva de esta forma. Pero sí es correcto, hermanos, entonces, de poder comprender que si yo hago cuentas con Dios, Él me promete en Primera de Juan 1:9, la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, ahí no termina todo, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo ya arreglé cuentas con Pedro, yo ya le pedí perdón a Dios, pero si pidiendo perdón a Dios todavía me voy y me siento mal, me siento sucio, me sigo sintiendo como ladrón, esto ya no proviene de Dios, esto está proviniendo ahora del diablo. Y lo que yo tengo que hacer entonces para ser libre de eso es, tengo que creer la promesa de Dios, que cuando yo fui a Dios, Él me limpió. Entonces, debo de vivir como persona limpia. Porque si estoy convencido que Dios no me perdonó, voy a vivir como alguien sucio en pecado todavía. Y esas cosas son bien difíciles, bien distintos, perdón. Ahora noten, la salida de una culpabilidad no es seguir la idea de aceptarse a sí mismo. Incluso el autor J. Adams lo puso muy claro esto. Noten, por favor, él dijo lo siguiente en su libro de la teología de la consejería. Digo, las doctrinas psicológicas de aceptación son sustitutos baratos del perdón que niega la necesidad de la eficacia de la expiación de Cristo. Los hombres pueden aceptarse unos a otros aparte de eso. La aceptación no exige nada, es poco realista, ingenuo. Los hombres son pecadores y no se les puede controlar mediante la aceptación. Una vez más, J. Adams dijo lo siguiente, en el libro, él continuó unas hojas después diciendo, la aceptación intenta, en el mejor de los casos, un neutralismo hacia el pecado. Digo intenso porque en realidad no es posible ser neutral respecto al pecado. El pecado es contra Dios y no es posible ser neutral respecto a Dios. Quien ha sido ofendido por el pecado, las actitudes sin prejuicios en realidad toleran y alientan el pecado. Aceptar a un pecador tal como es significa decir que Dios se equivocó al enviar a Cristo a morir por los pecadores para cambiarlos. Dios tomó el pecado tan en serio que castigó a su propio Hijo con la muerte por el pecado. Si Dios castiga el pecado, es posible que no aceptemos a los pecadores tal como son. Y él continuó, ya les digo, y dijo bastante acerca de eso, pero es en serio, hermanos, que la Biblia quiere conducirnos a Dios por más mal que haya sido nuestro pecado. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son los efectos de la culpabilidad? Y quiero llevarlos rápidamente de una forma introductoria de cómo nos afecta la culpabilidad. Si no tratamos bien esto con Dios, ahorita muchos quizás se identifiquen un poco, pero
mi trabajo ahorita no es que agregarles más culpabilidad, es más, para que identifiquen qué es lo que quizás esté pasando en su vida. ¿Y cuál es uno de los efectos? Vamos a hablar de los pensamientos defensivos. Y eso es bien importante porque no todos lo identifican de esta forma, pero ya mero les decía, pero watchen, pero miren. Si yo estoy aquí y me estoy autocondenando, por naturaleza yo ya me siento miserable, me siento que Dios no me ama y siento que ustedes no me aman. Siento que ustedes me ven como yo me siento. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Lo que va a hacer eso. Yo voy a llegar y yo ya estoy susceptible a que cualquier mirada, cualquier cosa que me digan, cualquier ojo loco que me den, lo voy a tomar en mi contra. Porque todo lo que ustedes hacen sería nomás una confirmación de todo lo que yo estoy pensando. Gente que sufre de culpabilidad vive como los vaqueros listos para el duelo. Así están siempre a la defensiva. Entran y están siempre listos para el ataque porque su conciencia continuamente les está diciendo algo. Entonces, oye, pásame un vaso de agua. ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué? O sea, cálmate nomás, pásame un vaso de agua, ¿verdad? Oye, ¿esa es tu basura? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo soy una persona bien sucia o qué? Siempre viven a la defensiva, siempre. Y quizás personas no lo ven de esa forma, pero su misma culpabilidad los condiciona a que ellos se han convencido. Todos me ven a mí como yo me siento. Y en una forma u otra también como que desprecian a los demás, porque ellos están convencidos que todos los demás los ven de esta forma. Y luego también tenemos condenación propia. La condenación propia, para poder comprenderla, noten, son los sentimientos de culpa. Casi siempre despiertan ansiedad y sentimientos autocondenadores de inferioridad, insuficiencia, debilidad, baja estima, pesimismos e inseguridad. A veces, noten, hay autocastigo. ¿Y qué es autocastigo? La persona actúa como un mártir que es empujado por los demás. Si alguien está convencido que nadie te quiere, pues vas a vivir de esta forma. Vas a estar como pensando, hombre, este es un problema que todo el mundo tiene. ¿Qué es esto? Aquí okay. Entonces, el autocastigo, noten, a veces puede haber una actitud, pobrecito yo, no merezco ser bien tratado. Y si alguien vive así de esta forma, también va a afectar en la forma que te conduces, pero hay condenación propia. ¿Saben lo que a mí me preocupa, hermanos, más de nada? Por ejemplo, un joven. Están escuchando, el diablo quiere usar esto. Si alguien cae en pecado inmoral, amén, si caigo en pecado inmoral, ¿sabes lo que el diablo quiere que un joven se sienta? Siempre vas a ser sucio, pecaste contra Dios, ya las cosas no van a ser igual, siempre van a ser así. ¿Sí me explico? Y si yo estoy convencido que porque tomé un mal paso aquí, ya quiere decir que ya ni modo, sigo siendo sucio, entonces cuando se me abra la oportunidad de ser inmoral, pues voy a ser inmoral, de todos modos ya la regué. Y eso es lo que el diablo busca. A ver. Ok, ahora sí. Nomás bájale poco, por favor. Entonces, el diablo, hermanos, comienza a buscar el convencernos que ya la regamos, por lo cual ya vivimos siempre pensando, no merezco el amor de Dios, ya nunca puedo vivir bien, ni modo, ya la regué, perdí mi virginidad, ya tomé un paso de fornicación, ya estoy arruinado para siempre. Y lo que estoy diciendo, que no le crean al diablo. Si verdaderamente alguien se arrepiente y es limpio, puede vivir limpiamente. Pero el diablo es lo que quiere convencerte de que no, tú siempre vas a ser sucio para siempre, para que te conduzcas de esta forma. Nuestros hijos, si nosotros no tenemos cuidado y siempre los tratamos, no sé, después de 20 veces que le digas a tu hijo que es un flojo, no te sorprendas que sí se haga un flojo.
¿Por qué? Porque nomás te va a decir, bueno, si así me ves, así voy a hacer. Culpa, la condenación es lo que hace este efecto. Y a lo mejor muchas veces nuestros hijos no son lo que deben de ser por tanta condenación que sale de la boca de los padres. Y tarde o temprano los hijos comienzan a decir, no hombre, pues si así me ve mi papá, pues ni para qué tratar de hacer el bien si así es como mi padre me ve. Amén. Lo que queremos hoy creer, hermanos, que Dios nunca nos ve así. Si arreglamos cuentas con Dios, Dios no está en el cielo pensando, no, pues no puedo ver más que tu pecado. No, hermanos, Él nos limpia y nos perdona. Y tenemos que entonces ser libres de todos estos pensamientos defensivos que podemos tener, de toda esa condenación propia que podemos estar culpando o sintiendo, perdón. Larry Crabb en su libro de consejería dijo lo siguiente, y eso es bien importante para lo que está por venir después. Él dijo, la ansiedad, el resentimiento y la culpa son las condiciones problemáticas básicas detrás de todas las demás dificultades personales. Si creo que todo lo que necesito es a Dios y lo que Él decide brindarme, no experimentaré ninguna de esas tres emociones. Noten, por favor, la culpa surge de creer que lo que Dios proporciona no es suficiente y luego salirse de la voluntad de Dios para asegurar lo que Él no ha provisto. Eso es lo que es la culpa. El resentimiento surge de creer que mis necesidades se ven amenazadas por algo, el que ha permitido que me suceda. La ansiedad es el miedo a que no me proporcione algo que necesito. Y estos tres sentimientos los vamos a ver en casi cada problema del ser humano que está experimentando. La ansiedad, la amargura, el resentimiento, cómo nos afecta en todas nuestras áreas. Jay Adams dijo lo siguiente, él dijo, los sentimientos de culpa son la preocupación de muchos consejeros, es decir, cómo eliminarlos. Algunos dicen, en efecto, debilitar la conciencia, bajar los estándares, en otras, casi lo que vemos, si legalizamos las drogas, entonces ya nadie se mete en problemas por drogas. Entonces lo que muchos están diciendo, si solamente pues quitamos todas las reglas, pues ya nadie quiebra las reglas. Es como decir, si yo me corto los pies, pues ya nunca tendré hongo de pie. Pero eso no arregla el problema, muy bien. Entonces bueno, ahora noten, otros intentan eliminar los malos sentimientos mediante medicamentos o negando por completo la culpa en un acto. Tampoco es respuesta. Pero vean esto, la manera bíblica de lidiar con la culpa es confesar el pecado y abandonarlo. Proverbios 28:13. Entonces, hay problemas de condenación propia, va a haber problemas con pensamientos a la defensiva. Noten, por favor, van a haber problemas físicos. Siempre que alguien sufre de condenación propia, tarde o temprano debilita su cuerpo, comienza a debilitar su voluntad. Noten siguiente, también van a haber problemas emocionales. Muchos problemas emocionales cuando gente sufre de la culpabilidad. La hermana de la ilustración que les di al principio, ella tenía depresión crónica debido a su culpabilidad. Y la podríamos haber tratado por depresión, pero eso fue una síntoma de su problema. El problema verdadero era culpabilidad. Y tenemos que tener mucho cuidado de asumir y ver síntomas nomás y detectar cuál es el problema. Ahora ya hoy en día todo es COVID, ¿nunca han notado eso? Tose a alguien y ya es COVID, ¿verdad? Pero imagínense que médicamente alguien así nomás llegara, te tocara, a ver, tose, es COVID. No, pero lo único que ha visto son síntomas. Verdaderamente para detectar qué problema es, tendrían que sacar mi saliva, sacar sangre y hacer los análisis. Entonces es muy problemático porque los problemas de la ansiedad, la depresión, puede estar ligado a muchos problemas raíces y lo único que eso es la síntoma. La hermana entonces estaba sufriendo de depresión,
pero su problema verdadero era la culpabilidad, que ella llegó al punto que odió tanto ese momento que se sentía odiada por Dios. Y esto la llevó entonces a una vida cicla, así la llevó a un tornado hacia abajo. Entonces ella ya no se levantaba para limpiar su casa, comenzó a ser una mala madre, y estas cosas nomás agregaron más a su culpabilidad. Entonces ven todos los platos, oh no, mejor me voy a ir a dormir. Y se despertaba y veía los platos ahí, pero se agregaban más. Oh no, mejor me voy a dormir. Y tarde o temprano eso la llevó a un hoyo, entonces al punto que ya mero le quitaban sus hijos. Es algo muy terrible toda la historia, pero su problema no era depresión. Su problema era culpabilidad. Y cuando recibió el perdón de Cristo y cuando ella verdaderamente comprendió qué es ser perdonada, no se imaginan la sonrisa ahora sí que vino a su cara y comenzó a decir, wow, pastor, nunca lo había entendido de esta forma. ¿Por qué voy a tomar tantos domingos en eso? Yo sé que podría nomás decirles, pues piden perdón y punto. Pero esta serie no se trata de esto. Verdaderamente yo creo que muchas veces personas sufren y no entienden el por qué está saliendo tantos problemas o por qué está pasando lo que está pasando en sus vidas. Pero pueden existir muchos problemas emocionales debido a la culpabilidad. Jay Adams dijo lo siguiente: las personas deprimidas cuyos síntomas no muestran ningún tipo de raíz bioquímica deberían recibir orientación sobre la asunción de que se hayan deprimidos por la culpabilidad. Earl Wilson dijo lo siguiente: un último desafío a trabajar con personas que sufren de culpa es el desafío de los múltiples problemas. Aunque la culpa puede ser el problema central de una persona, rara vez ocurre por sí sola. Puede ir acompañada de condiciones tales como ira, depresión, molestias físicas, insuficiencia social, abuso de sustancia o incluso psicosis. En tales casos, el consejero debe abordar todo el problema, no solo el síntoma o la causa. Cuando una persona ha lidiado con la culpa, los hábitos que se han formado como reacción a la culpa pueden persistir. Estas condiciones no deseadas deben de abordarse o la persona experimentará dudas y eventualmente una nueva culpa porque los hábitos desadaptativos no han desaparecido. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que llegar al punto y tenemos que detectar todo lo que es. Entonces, ¿cómo se ve en un caso normal la culpabilidad? No sé, puede llegar alguien y se mete en problemas, supongamos entonces, especialmente para los cristianos que tienen años de ser cristianos y conocen las escrituras. Supongamos que alguien tiene una caída que es obvia o es abierta, no sé, puede ser pecado inmoral, puede ser robar, supongamos que alguien se mete en un problema por robar o cualquier cosa que haga que se pierda testimonio público. Esta persona que ya tiene conocimiento de la Biblia, que tiene años de conocer al Señor, va a sentirse muy culpable porque va a decir, ¿cómo es posible que yo hice tal tontería? Pero muchas veces, noten, en lugar de ir a Dios y pedir perdón a Dios, ellos se comienzan a envolver en un montón de sentimientos de culpabilidad. Y entonces, como se sienten mal, comienza el diablo a tomar control de esto y los hace sentir apenados y en vergüenza. Y como ya vimos antes, alguien que vive así se comienza a llenar de ira, se comienza a llenar de emociones de autojustificación y siempre está a la defensiva. Entonces, ¿qué pasa? Estos hermanos pueden venir a la iglesia o en su trabajo o donde sea y llegan y tienen, hermanos, como un ojo ya casi de inteligencia artificial. Nomás te están viendo y tú están calculando cada movimiento que haces porque ellos están pidiendo, Señor, te pido que fracasen enfrente de mí para ponerlos en su lugar, porque ellos, como se sienten tan bajos, necesitan traer a otros con ellos. Y están como león rugiente buscando quién cae,
para mostrarle a todo el mundo que ellos no son los únicos carnales, que ellos no son los únicos que fracasan. Y casi les da gusto cuando ustedes fallan. Es como que, gloria a Dios. Y van a hacer todo lo posible para que todo el mundo se dé cuenta de su fallo, para que ellos se vean mejores. Y ellos están buscando, no, ojalá que falle. Ahora sí, déjate digo, y van a pelearse por las cosas tan insignificantes. No sé, no me gusta cómo te veías cantando para Dios. Y como ellos se sienten tan mal, necesitan exagerar muchas veces, así como los fariseos, su santidad. Es que mira, cuando cantas a Dios tienes que tener la cara santa. Y si no es así, eres irreverente. O si no sonríes lo suficiente. O si no, simplemente no le caes bien o lo que sea. Gente que sufre de culpabilidad va a tener un montón de problemas emocionales, y uno de estos es buscar a alguien más que sea peor que yo, porque yo ya me siento mal de mí mismo, entonces necesito una pandilla de puros imperfectos. ¿Y qué sucede? Cuando esto pasa, lo primero que sale de sus bocas es, ¿viste que yo no soy el único? Él hizo algo peor y él no se metió en problemas como yo me metí en problemas. Están hablando de vergüenza, de culpabilidad, de sea lo que sea, porque eso tiene unas raíces muy profundas en muchas de las cosas que enfrentamos. Espero que, si acaso aprendió algo hoy, quizás hay algo que usted tiene que llevar a Dios el día de hoy. Quizás si hay algo que le ayudó este mensaje, es que tienes que ir a Cristo para que te perdone y te salve, porque quizás no lo has hecho. Él es el único que te puede quitar toda culpabilidad. Quizás usted ha venido hoy y ya te diste cuenta que te arreglaste con Dios, pero todavía hay con alguien que te tienes que arreglar. Quizás vas a tener que terminar el servicio, agarrar tu celular y hacer una llamada y pedir perdón, o dar el perdón. Quizás no has perdonado a alguien y esta persona vive en tanta tristeza porque necesita escuchar de ti, te perdona. Sí. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, gracias que podemos estudiar tu palabra. Gracias que al conocer quién